Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de los gobiernos neoliberales en México. Bien, vamos a entender primero lo que es el neoliberalismo y lo vamos a comprender como un sistema económico basado en las ideas del capitalismo y que también se va a apoyar mucho en el proceso de globalización. Este neoliberalismo se va a ver revitalizado al final de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos pues queda como nación dominante y que todos saben que pues Estados Unidos lleva mucho el sistema capitalista. Y este sistema capitalista, ¿qué es lo que nos va a exigir? Pues privatización de empresas, el comercio exterior, el fortalecer la propiedad privada, el enriquecimiento a partir del trabajo, pero el neoliberalismo es nuevo liberalismo, es decir, completamente librarse de las barreras que en un momento dado pudiera establecer el Estado desde el ámbito económico. Por eso se va a caracterizar por una amplia creación de redes de relaciones comerciales, la formación de bloques económicos y la poca intervención del Estado. Es decir, el sector privado, las empresas y bancos van a tender hacia la autorregulación. Esto es, que el Estado no los va a controlar tanto como en un momento dado se espera. Bien, la política neoliberal en México, pues lo único que, o por la forma en la que entró, pues va a generar y sigue generando dependencia con Estados Unidos. Es decir, que México necesita del país del norte desde el punto de vista económico, tecnológico y científico, ya que pues México no posee tanto capital para un momento dado invertir y echar adelante por sí mismo la industria. Esto para la década de 1980. Recordemos que con José López Portillo, pues la crisis en México había azotado demasiado. También va a fortalecer o va a hacer que los flujos migratorios se vean en aumento. La gente va a querer va a querer salir de México para ingresar a Estados Unidos, viéndolo como una nación o una oportunidad de progreso, y los países sudamericanos pues van a buscar entrar a México. También se va a caracterizar por la implantación de maquiladoras, por la misma dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos va a aceptar la inversión con México, pero ¿por qué? Porque México ofrece mano de obra barata. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por México a raíz del neoliberalismo? Pues aumentar las exportaciones, es decir, necesita producir para vender al exterior. Controlar la inflación, ¿qué es la inflación? Pues el aumento de precios y que el salario mínimo pues se mantenga estable. Estamos hablando de un proceso inflacionario cuando los precios de la canasta básica tienden a dispararse y el salario se mantiene muy por debajo. Se reduce la inflación cuando los precios de la canasta bajan y eso permite que el salario logre satisfacer las necesidades de las personas. Y también algo que va a caracterizar mucho el neoliberalismo en México pues es la explotación laboral que se ha visto intensificada. ¿Cuáles son las ventajas del neoliberalismo en México? Pues el acceso a mayores mercados, mayores inversiones en el país. Obviamente, les repito, México va a permitir, o las empresas extranjeras van a querer invertir en México porque pues la nación les ofrece estímulos fiscales, usualmente les perdona cierto tipo de pagos de impuestos, pero también México va a tener la ventaja de acceder a los mercados mundiales. Las desventajas: que hay competencia desigual, obviamente empiezan a surgir los monopolios, no se cuenta con la infraestructura necesaria para competir con las empresas necesarias y lo peor,
no sé si cómo calificarlo, que se siguen las indicaciones del Banco Mundial. Si el Banco Mundial le permite hacer algo a México, lo hace. Si no, aunque se queden, aunque tengan la mayor ventaja. Y es aquí también donde, por ejemplo, podemos ver que los presidentes se ven limitados. Ellos pueden tener las mejores intenciones para sacar adelante al país, pero si el Banco Mundial considera que esas acciones no son benéficas a sus intereses, pues no las realizan. Existe lo que es la globalifobia, que prácticamente es la aversión que tienen las personas hacia la globalización. No les gusta hablar sobre la internacionalización de la economía. Incluso se les llama globalifóbicos. Y son personas que hacen actividades como marchas, manifestaciones, cuando los países 100% globalizadores, globalizados, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, China, India y demás naciones, se reúnen. Por ejemplo, están las reuniones del G8, que son las 8 potencias económicas, y las reuniones del G20, que son las 8 potencias económicas más 12 países que en un momento dado puedan considerarse como promesas de potencia económica. Se reúnen, pues los globalifóbicos realmente hacen disturbios, ya que consideran que la globalización, lejos de ayudar, ha generado mayor desigualdad económica, ha generado un gran daño al medio ambiente, de hecho ha generado, consideran que la globalización ha sido también causa de los conflictos militares actuales. En México no se ha dado tanto la globalifobia, porque México todavía está como en esa transición del neoliberalismo hacia la globalización. Sí estamos ya en el mundo globalizado, pero no lo hemos asimilado tanto aquí en México. Les repito, México se convierte en un país neoliberalista en 1982 por presión del Banco Mundial. Eso fue a raíz de una crisis económica muy fuerte en México, y obviamente por necesitar el préstamo, pues México asume el neoliberalismo, y el neoliberalismo es el punto previo para la globalización. México ya lleva unos años como país neoliberalista. Sí ha pretendido incursionar al mundo globalizado, pero todavía le falta aumentar su infraestructura, aumentar el número de exportaciones. México todavía importa. ¿Cuál es la diferencia entre una exportación y una importación? La exportación es cuando tú como nación vendes al exterior. En este caso, México, por así decirlo, exporta las flores de Tenancingo, ¿no? Las lleva a Francia. Pero también importa. ¿Qué significa la importación? Compra producto del extranjero. Es decir, vende flores e importa perfumes, hecho a base de las flores que México ha exportado. Y esa es una de las desventajas para México, que muchas veces exporta el petróleo, en este caso lo exporta a Estados Unidos. Estados Unidos lo procesa y lo transforma en gasolina, y Estados Unidos nos los vende, México lo importa, es decir, lo compra, pero ya más caro. ¿Por qué? Porque ya pasó todo un proceso de elaboración por parte de Estados Unidos, y pues esa dependencia que tiene México, o esa forma de hacer negocios de México, pues no lo ha permitido que se adentre de lleno en la globalización económica, porque en la globalización cultural, en la globalización incluso digital, pues como que sí vamos medianamente a la par, aunque hay quienes dicen que, por ejemplo, nosotros estamos ocupando una tecnología que en Japón ya quedó obsoleta
hace 10 o 20 años. Bien, Miguel de la Madrid Hurtado es el presidente con el cual inicia la globalización. Les repito, él firma la carta de intención en México, que es prácticamente el compromiso para que México se convierta en un país neoliberal. El gobierno de Miguel de la Madrid se va a caracterizar por que va a implementar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para disminuir la corrupción, la reducción del gasto público. También él va a vender empresas paraestatales, es decir, las vende al extranjero, y entra al GATT, es decir, al Acuerdo para la Disminución de Aranceles. Lo que va a caracterizar también su gobierno es el terremoto del 85 y también va a ser la crítica, ¿no? Porque él nada más se paró para la foto, como la que ven ustedes en la imagen, pero no hizo más. Prácticamente la sociedad fue la que se movilizó para salir adelante. Bien, una vez terminada la explicación, por favor realice la actividad de libro y la actividad de rúbrica. Nos vemos pronto.